¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Ha habido tiempos en México donde nuestra relación con los Estados Unidos, con lo que nosotros llamamos los gringos, ha sido mala. Periodos largos, intensos de gringofobia. Por el otro lado, también hay periodos donde nos encontramos mucho mejor con los vecinos, nos volvemos amigos, nos caen bien. Fíjese usted, en la época de George Bush, hijo, la verdad es que más del 40% de los mexicanos no querían los Estados Unidos. Pero Barack Obama nos cambió la lógica y cerca del 10% de los mexicanos tenían una relación negativa con Estados Unidos, pero el 90% abrazó a los Estados Unidos con entusiasmo, con simpatía. Claro, la pregunta hoy es cuál va a ser nuestra relación con ese país, cuál va a ser nuestra relación con la gringofobia ahora con Donald Trump. Para responder esta pregunta hay muchas entradas y muchos ángulos. Hoy lo vamos a hacer a partir de una biografía sobre un estadounidense que fue fundamental para la fundación de la política en Puebla y la verdad en el conjunto del país. Hablo de William Jenkins o Guillermo Jenkins. Andrew Paxman, periodista académico, acaba de producir una estupenda biografía sobre William Jenkins que nos ayuda a entender desde luego el pasado, pero sobre todo el futuro en nuestra relación con los Estados Unidos. Hoy hablaremos con Andrew sobre este libro, con la idea de promover su lectura para entender mejor nuestro presente, y con otros especialistas que a raíz de este testimonio nos pueden dar más de una clave interesante. Gringofobia a partir de la historia de William Jenkins. Comenzamos. Pues como decía hace un momento, es una fortuna para Espiral tener aquí a Andrew Paxman. No es la primera vez que nos acompaña, le otorga siempre finura al trabajo de la biografía. Cuando se reeditó El Tigre, la biografía de Emilio Azcárraga, lo estuvimos revisando contigo, Andrew, y nos estás presentando pues tu siguiente obra biográfica, William Jenkins. Es un personaje importantísimo para la historia de México. No sabes cómo te agradezco que nos acompañes esta noche. Muchísimas gracias por la invitación, Ricardo. William Jenkins, o Guillermo Jenkins, como acabó llamándose en México, es un personaje que entienden y conocen muy bien en Puebla. Hay un centro cultural con su nombre. Su nombre tiene resonancias con el cine, también con los ingenios, con distinta actividad económica en la cual él fue muy exitoso. Pero más allá de Puebla no se le conoce. ¿Por qué Andrew Paxman se preocupa y se interesa en Guillermo Jenkins? Bueno, yo tuve en la prepa un maestro de historia que solía decir que los historiadores son detectives. Entonces yo quise ponerme a buscar, por eso se llama En busca del señor Jenkins, el libro, quién era este hombre que sale por aquí, por allá, en la historia, en las historias escritas de México, en varias placas que llevan el nombre de la Fundación Jenkins en Puebla, como has dicho, y que salió en una novela en el 93, El secuestro de William Jenkins. Y el secuestro de William Jenkins es un acontecimiento que sucedió durante la Revolución Mexicana en el 19 y las versiones históricas siempre argumentaron que fue un autosecuestro. Eso lo volvió famoso en ese momento. Sí, se volvió famoso porque primero su secuestro y luego el hecho de que el gobierno de Carranza lo encarceló culpándose por haber hecho un montaje. Un autosecuestro para llevar presión sobre el régimen carrancista. Es un problema complicado porque
se volvió un conflicto internacional. Que un Exacto, estadounidense... casi provocó una intervención norteamericana. Y en esta novela que salió en el 93, y salió cuando yo era periodista recién llegado a México, y esa novela argumentó que no fue un autosecuestro, fue un secuestro de veras. Y había empezado a escuchar varias versiones sobre Jenkins, y empecé a pensar, bueno, si es cierto que no fue autosecuestro, sino secuestro de veras. ¿Cuáles más de las versiones, digamos, negras sobre las actividades de Jenkins? Que era un explotador de obreros, que era un asesino de campesinos, que era el gran monopolista del cine mexicano responsable para la muerte de la época de oro del cine mexicano. ¿Qué tanta, puede ser que algunas de esas versiones no son tan ciertas? Y bueno, me puse a investigar y poco a poco me di cuenta que mucho de lo que se había escrito sobre Jenkins o fue inventado, o fue exagerado, o fue cierto, pero trataba de cosas que hacían los demás adentro de la élite empresarial. A ver, déjame detenerte aquí. En efecto, hay una leyenda amplia sobre Jenkins. Sí. Déjame comenzar con la primera versión de esa leyenda. ¿Es cierto que fue el Carlos Slim de la época? Es decir, que fue el mexicano, perdón, el extranjero más rico, el empresario más rico de México en su momento. Eso dicen. Hubo un perfil que salió en el año 60, unos pocos años antes de que muriera, que le nombró el hombre más rico de México. Sí es posible. Es posible. Yo sospecho que en ¿Tú ese cuantificaste entonces su fortuna? valía entre 60 y 80 millones de dólares de ese entonces, que hoy en día sería casi $1 billón. O sea, nada despreciable. No le iba mal, no. Entonces, a ver, esta es la primera. La segunda, hay una frase que yo escuché que se le adjudica a él, y es, no me pregunten por mi primer $1,000,000. Del resto puedo explicarlo todo. Sí. Y esto hablaría, en efecto, de un origen oscuro de su fortuna, porque habría sido socio prestanombres del hermano de Manuel Ávila Camacho, Maximino Ávila Camacho, gobernador en Puebla. Siento que ese primer $1,000,000 no se explica fácilmente, que puede tener un origen oscuro y vinculado justamente al gangsterismo de Maximino Ávila Camacho. Irónicamente, su primer $1,000,000 era el millón más limpio del dinero que hacía. Él empezó a principios del siglo XX, o sea, finales del Porfiriato, en la ciudad de Puebla, con una fábrica de bonetería. Y él vio como gran parte de los calcetines y las medias hechas en México en ese entonces se hacían a mano. Entonces, él importó máquinas de segunda mano de Estados Unidos y en poco tiempo pudo dominar el sector de bonetería barata de algodón en México. Las medias de las mujeres, sí, dejaba dinero. Fue por una visión emprendedora que hizo su primer millón. Su primer millón de dólares. De dólares, sí. Ya al inicio de la revolución, o por lo menos por el año 12, 13, cuando empezó la guerra, o sea, la parte más sangrienta de la revolución, ya valía $1,000,000. También se le acusó de explotar a sus obreros. Es decir, en los negocios donde estuvo, en el tema de ingenios, estuvo muy metido y sí, con una férula autoritaria. Por cierto, que ya otros estadounidenses habían aplicado. Johnston en Sinaloa, por ejemplo, tiene también esta misma fama, ¿no? Del gringo, déjame decirlo así, que viene a México, se enriquece a las costillas de pagar salarios bajos y de látigo próximo a la espalda del trabajador. ¿Esto es cierto o no es cierto? Lo que yo he encontrado es que tanto en la industria textil, donde empezó, luego en la industria de azúcar, que fue donde hizo su segunda fortuna en los años 20 y 30, y luego en los cines, él pagaba más o menos el promedio. O sea, no pagaba peor que los demás. Pagaba muy mal, pero era igual a cualquier otro. Exacto, pero le criticaron más por ser norteamericano. Otro ejemplo sería el uso de guardias blancas. Tras la revolución en los años 20 y 30, andaban por el campo muchos campesinos armados, agraristas, que quisieron que se cumplieran las promesas de la revolución, el reparto agrario, pero estaban muy ansiosos, muy poco pacientes,
pacientes, se puede decir. El gobierno estableció todo un proceso burocrático para el reparto agrario, pero los campesinos frecuentemente querían anticipar el reparto haciendo invasiones de tierras. Entonces, muchos hacendados, no solo Jenkins, sino muchos más, armaron guardias blancas para proteger sus terrenos y, por supuesto, cometieron abusos. Pero hubo matanza en ambos lados. Entonces, de nuevo, lo que hemos visto frecuentemente en los libros es una interpretación sesgada de los hechos. Voy a dejar el tema para el próximo segmento, pero anoto lo que dijiste. Probablemente muchos otros lo hicieron, pero él, por ser estadounidense, tiene una lupa más grande. Sí. A ver, la relación cómplice, me la saltaste la pregunta que te decía, con personas como Maximino Ávila Camacho, ¿no? Ángeles Mastretta escribe esta formidable novela, Arráncame la vida. En que sale Jenkins con el nombre de Hayes. Sí. Hayes, ahí aparece. Y Maximino Ávila Camacho, pues es este político mexicano que se enriquece a partir del puesto, es hermano del presidente, además está pensando él mismo ser presidente, está amasando fortunas y hizo mucho dinero. De la mano de Jenkins, con Jenkins como socio, como prestanombres. Esa relación, ¿la encontraste, la confirmaste? Sí, lo que escribe Ángeles Mastretta en su novela sobre la relación entre Jenkins y Maximino, o Andrés Asensio, como es en la novela, es completamente cierta. Hubo conversiones y hubo una protección que le dio Maximino en épocas de Cárdenas, porque Cárdenas quiso expropiar Atencingo, su gran ingenio, y Maximino logró negociar un compromiso por el cual los campesinos quedaron con los terrenos, pero Jenkins conservó el ingenio, y el ingenio fue el centro de utilidades de toda la operación. Entonces Jenkins de una manera sale ganando de la operación, de la expropiación. Es decir, invirtió en actividades políticas. Sí. Es uno de los fundadores del PRI, para ponerlo claramente. Se puede decirlo en el sentido de que en la campaña para gobernador en el 36, Jenkins fue el que aportó más en términos financieros para la campaña de Maximino. El textilero promedio poblano aportó unos 500 pesos a la campaña. Jenkins, 40,000 pesos. Cuando mucho fue el que más respaldaba a Maximino en su campaña para gobernador. Otro de los mitos, agente de la CIA, o sea, dado que es estadounidense, era un agente de inteligencia de Estados Unidos, que no sé si pagada o no, pero él se encargaba de llevar información sustantiva al gobierno estadounidense. ¿Encontraste algo en los cables, en tu investigación de Estados Unidos? Encontré algo. Bueno, no sé si fuera agente del CIA, pero sí fue informador. Informante, sí. Hubo un agente del CIA en la embajada norteamericana que tenía una empresa, digamos, de disfraz, una fachada, una empresa fachada, en que Jenkins invertía. Se llamaba Armamex. Y ese empresario, que realmente era agente del CIA, visitaba a Jenkins cada mes o cada 2 meses en Puebla. Me imagino, no sé sobre qué, pero me imagino que Jenkins fue su informante sobre las actividades políticas en Puebla. Y Puebla, hay que recordar, en los años 50 y principios de los 50, empezó a perfilarse como un nido de izquierdismo. La UAP, por ejemplo, ya tuvo un rector comunista en el año 60, 61. Entonces yo creo que los norteamericanos estaban vigilando muy cercanamente a Puebla, y Jenkins fue uno de sus grandes informantes. El otro argumento que también se escuchaba en la época es que todos esos recursos, desde los que obtuvo por la bonetería, luego los que habrá obtenido por la industria textil, los ingenios y luego el cine, él sacó todo ese dinero para Estados Unidos. O sea que en realidad no reinvertía en México, no dejaba aquí el dinero, y que en ese sentido era un mal empresario para la economía mexicana. No, completamente al revés. Casi no repatrió sus utilidades. Casi todas sus utilidades fueron reinvertidos en México, y a final de cuentas, él, unos 9 años antes de que muriera, estableció una fundación al estilo norteamericano, una fundación caritativa, al que poco a poco transfería sus bienes, sus activos, en nombre de la fundación, para que siguieran facturando utilidades, pero esas utilidades iban a obras caritativas, como la construcción de centros escolares en Puebla. Eso fue una de sus grandes obras.
un hospital de cáncer que quería construir. Sí, fue un gran filántropo. Fue un gran filántropo que dejó en su testamento todo su dinero, menos unos miles de dólares de pagos para cubrir los gastos médicos de su familia, todo su dinero a obras caritativas en México, principalmente en el estado de Puebla y principalmente para el beneficio de los pobres. No heredó a sus socios ni descendientes. Desheredó a su familia. ¿Por qué razón? Porque estaba siguiendo el ejemplo de Andrew Carnegie, el gran robber baron, el gran varón ladrón estadounidense a finales del siglo XIX. Él inspiró, él y gente como él, como Rockefeller, que también dejó gran parte de su fortuna a obras caritativas. Él siguió ese ejemplo. En México no hay esa tradición. Han habido mexicanos muy generosos, pero la tendencia ha sido hacer un donativo único a un monasterio, una iglesia, un orfanato, etc. El modelo que estableció Jenkins fue un modelo que se perpetúa porque no se regala el principio El capital o principal. la capital principal, sino las utilidades. Por eso la fundación se puede perpetuar, como lo ha hecho la Fundación Rockefeller. Muy bien, pues déjame, me voy a corte y tenemos invitados hoy de lujo que conocen tu obra, que conocen el libro y que me van a ayudar a entrevistarte. Hoy tú estás en ese banquillo recibiendo todas estas preguntas. Muy bien. Gracias a este libro que sin duda habla con mucha nitidez de cómo se refundó México en los primeros 50 años de historia del siglo pasado. Sí, yo casi diría, si uno trata de entender desde lo local cómo se construyó ese país, William Jenkins, tienes razón, ofrece un ángulo único. Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta en Espiral hablando del señor Jenkins, de William Jenkins. Personaje que lo comentábamos en el segmento anterior, fue muy importante para la historia económica, empresarial de nuestro país. Como lo vamos a ver en estos segmentos, mucho de lo que se puede aprender de esa historia hoy tiene claves para lo que estamos viviendo. Temas como la gringofobia que sufrió William Jenkins está tomando vuelo por razones obvias justamente en estas fechas. Vamos a hablar de esto. Las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, las relaciones empresariales entre empresarios estadounidenses y mexicanos, tienen claves interesantes si uno observa esta biografía. Para este segundo segmento y el tercero tengo un panel estupendo, les doy la bienvenida y como esta edición aquí en Espiral, antes de continuar con la conversación, les voy a pedir que se presenten. Aurora Gómez, me da mucho gusto tenerte de nuevo. Te toca a ti tomar la palabra. Muchas gracias por invitarme. Pues yo soy Aurora Gómez Galvarriato, soy profesora investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y he trabajado y me dedico a estudiar justamente empresarios, historia económica en el siglo XX principalmente, de modo que he leído con mucho interés el libro de Andrew. Andrew, te toca. Soy Andrew Paxman, soy británico y llevo llegué a México a principios de los 90 cuando ejercí el periodismo. Fui a Estados Unidos para convertirme en historiador, aunque sigo con un pie en el periodismo y doy clases de historia y periodismo en el CIDE. Paolo Riguzzi, me da mucho gusto tenerle aquí. Gracias, Ricardo, por la invitación. Yo soy Paolo Riguzzi, soy investigador del Colegio Mexiquense. Soy italiano, pero llevo 25 años aquí en México y en los últimos años me he ocupado de la historia de las relaciones México-Estados Unidos. Con un grupo de colegas hemos escrito 2 volúmenes que pretenden dar cuenta de la historia de la relación desde incluso de finales de la época colonial hasta 2010. En particular, el segundo volumen que hicimos se llama Destino no manifiesto. Y bajo ese sello tratamos de repensar la historia de la relación entre esos 2 vecinos tan dispares. ¿Y en esa relación dónde pones a Jenkins? ¿Un personaje relevante? Sí, desde luego es un personaje relevante.
bajo varios puntos de vista, el económico evidentemente, pero también el cultural, como bien explica, social y cultural, porque aquí no solo es un trasplante de capital, aunque esencialmente los recursos de Jenkins se forman en México, más que una inversión extranjera en sentido estricto, pero es un trasplante de energías empresariales, de moral, la capacidad de combinar factores de producción de manera interesante, de relacionarse con élites políticas y élites sociales, como hacían todos los demás empresarios, una capacidad de aprender y adecuarse al contexto muy interesante, una trayectoria multifacética, como he visto, de la bonetería a los ingenios de azúcar, al cine, al banco cinematográfico, en fin, las fundaciones, etcétera. Muy bien, Pablo, pues muchas gracias y vamos a darle la bienvenida también a Marc Aspigo. Me da mucho gusto tenerle aquí. Gracias, Ricardo, y gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Soy originalmente de Boston, aunque mi formación académica y mi carrera pasada principalmente en Gran Bretaña, y llevo 4 años aquí en México trabajando en el CIDE como profesor investigador de estudios internacionales, y mi interés es sobre todo en el Telecán y la relación comercial y económica entre México y Estados Unidos, y cómo el Telecán ha cambiado la gobernanza adentro de México. También tengo un proyecto chiquito que he terminado con un colega en Estados Unidos sobre la cooperación y conflicto entre México y Estados Unidos en cuanto a la guerra contra el narcotráfico a partir de la época de Nixon, en los 60. Muy bien, pues vamos a regresar al tema que nos convoca por distintos ángulos. Pero uno que le planteaba yo hace un momento a Andrew es en qué medida explorar la biografía de Jenkins ayuda a comprender la fundación de la etapa política en México conocido como Priato, el régimen de la revolución. Es decir, si yo tomo a Jenkins como un ejemplar notable, ya se ha mencionado aquí, ¿qué aprendo yo de ese régimen, de cómo se fundó ese régimen? Bueno, yo trato de argumentar en este libro que tras la revolución, la élite política y la élite empresarial necesitaron uno al otro, porque la revolución había causado 10 años de caos económica, y los políticos necesitaron a los empresarios para reinvertir en la economía, para generar nuevos empleos, para generar impuestos, para que el mismo gobierno pudiera cumplir con las promesas de la revolución, construir escuelas y carreteras, etc. Y el empresariado necesitó al gobierno para protegerles contra de las cláusulas más radicales de la revolución. Los empresarios decían, ¿por qué reinvertiría yo en una fábrica o en el campo si me van a expropiar o van a permitir toda una ola de huelgas? Entonces, los empresarios y los políticos entraron en una especie de interdependencia que se repitió al nivel estatal, y ahí entra Jenkins, porque el Estado de Puebla estaba en bancarrota durante todos los años 20 y gran parte de los 30. Jenkins tenía dinero, andaba prestando dinero al gobierno del Estado, y en torno los gobernadores, no todos, pero varios gobernadores le dieron protección a sus terrenos, a Atencingo, la hacienda azucarera. Este es un argumento, Aurora. ¿Qué más? Bueno, pues así como lo planteas, Andrew, parece como muy suave en relación a lo que uno lee en tu libro. Digamos, lo que tú llamas interdependencia, yo más bien lo llamaría corrupción. Tanto para las campañas, tanto para hacerse de propiedades, tanto para actuar como prestanombres. Realmente a mí me parece que ese es una de los aspectos más interesantes de este libro, y que tiene que ver con sacar
todo esto del chisme, porque en realidad todas estas cuestiones se fueron diciendo a lo largo de todos los años como parte de esta mala imagen de Jenkins, y siempre es difícil ponderar hasta qué punto eran ciertas, hasta qué punto no, pero algo interesante es que tú sí logras encontrar evidencia contundente de actos de corrupción absolutamente abiertos, que pues se ocultaron porque se quemaron o se mandaron los archivos a la compañía de papel o se destruyeron, pero como detective, como periodista, pues lograste sacar testimonios, ciertas piezas de información que comprueban todo esto. Pues ahora sí como que te quisiera pedir, ¿no? Que nos dijeras de una manera, digamos, Sí. ¿era corrupción? Yo diría que volvió a ser corrupción. Empezó como una relación de interdependencia necesaria, pero dentro de poco tiempo ese intercambio de favores vuelve a ser de conveniencia. O sea, por ejemplo, yo apoyo a tu campaña, Maximino, y en turno tú me permites a mí mantener un sindicato blanco en mi ingenio, o tú me permites mantener guardias blancas en mi ingenio, me permites construir un monopolio de cine local en Puebla, que sería el fundamento del monopolio de cine a nivel nacional. Entonces sí, estoy de acuerdo que hay mucha evidencia de corrupción en el libro, o de capitalismo de cuates, a veces empleamos ese término, ¿no? Pero mi argumento es que empieza como algo menos corrupto, algo más necesario para reconstruir el país después de la revolución. Yo necesito preguntarles una cosa porque no quiero sonar superficial, pero la corrupción es un concepto que varía culturalmente de una sociedad a otra y de un tiempo a otro. Ustedes tienen la capacidad de decirme si ese tipo de capitalismo de cuates era exclusivo de Puebla, exclusivo de México, o se observaba en Boston, o se observaba en Cantabria. Es decir, si en realidad es un síntoma del capitalismo, del desarrollo del capitalismo en el mundo de los años 20 y 40. Se nota corrupción por todos lados, eso es cierto. Pero mi pregunta sería, ¿qué parte jugó en la formación de un sistema laboral en México que realmente estamos tratando de superar los efectos? Y los empresarios tal vez jugó un papel en la creación con líderes sindicales, y yo creo que es cosa que, o sea, ha formado un sistema corporativo con la CTM y con otros sindicatos muy poderosos y encabezados por gente que realmente son bastante corruptos. Y para mejorar la inversión en México, para superar los retos que vamos a enfrentar contra Estados Unidos en los siguientes 4 años por lo menos, necesitamos realmente limpiar la casa. Y yo veo gente como William Jenkins sumamente responsable. Responsable Sí, de ese sistema de control y de corrupción en el mundo del trabajo. Exacto. A ver, ¿quieres reaccionar a esta pregunta? Bueno, sí, es cierto que Jenkins logró cooptar sindicatos, hasta cooptó ex zapatistas, generales convertidos en caciques que tenían sus feudos allá en el Valle de Matamoros, en Puebla, gente que habían luchado con Zapata. En algunos casos, no todos, pero en algunos casos documentados en el libro, Jenkins logra efectivamente sobornarlos para que cambian de banda, ya no luchan para los agraristas y están al lado de Jenkins con una lanita, ayudándole a preservar sus terrenos. Entonces, se puede decir que es una forma de corrupción. Tienes razón que la definición de la corrupción varía durante el tiempo, pero una definición es que es el permitir ciertas actividades. O sea, cuando las autoridades políticas permiten ciertas actividades en contra de la ley.
El artículo 33 de la Constitución dice que los extranjeros, no solo los norteamericanos, no pueden interferir en los procesos políticos de México. Jenkins daba dinero a campañas políticas. Entonces, ahí tenemos un ejemplo innegable de la corrupción política. Muy bien, me voy a ir a corte, Pablo, y de vuelta te entrego a ti el micrófono de entrada. Y te dejo separada de una vez también otra pregunta. ¿Por qué nunca se nacionalizó mexicano? Voy a corte y regresamos. Bueno, de vuelta estamos hablando de William Jenkins y de pronto ya no es William Jenkins quien está sentado aquí. Es el país sometido a un juicio histórico a partir de esta ventana que nos abre Andrew con su texto en busca del señor Jenkins. Pablo, te ofrecí la palabra antes de irnos, es que la tienes de vuelta. Sí, gracias. Tú planteabas el tema de la corrupción a través de ese entramado de actividades y de conexiones de Jenkins con la política. Ahora, el asunto de la corrupción, si por un lado hay que reconocer que corrupción empíricamente es un fenómeno universal, pero habría que entender por qué en algunos países sin protección política es muy difícil emprender negocios. Sin asegurarse esas conexiones es difícil echar a andar empresas, cuál es un costo muy gravoso, es decir, para la economía, para el país y para los empresarios. Sí, entonces se ha acuñado esa definición del capitalismo de cuates, de compadres, del compadrazgo como ingrediente esencial. Da la impresión, por lo que sabemos acerca del siglo XX mexicano, lo que nos dicen los estudios, es que eso en México tuvo una intensidad muy elevada. Es decir, episodios de compadrazgo también los podemos encontrar en Estados Unidos o en otros países. No existe esa separación, esa impermeabilidad absoluta entre economía y política, entre mercado y política, de lo que nos hablan algunos libros. En realidad, las conexiones, los hilos siempre están a la vista. Pero hay una cuestión de intensidad, de que si realmente hay incentivos suficientes para que alguien eche a andar, invierta, produzca innovación sin tener protección política y pagar protección política a sus espaldas. Ahora, en esa misma lógica, ¿qué otros empresarios como Jenkins fueron tan eficaces para comprarse el gobierno de un estado? Una cosa es tener un amigo senador, un amigo presidente municipal, en fin, tener incluso negocios con un gobierno, el gobierno en turno. Y otra cosa es comprarse un estado. Y Puebla y su economía dependió en mucho de William Jenkins. Bueno, a finales del siglo XIX se notó ese fenómeno mucho en Estados Unidos. Se criticó mucho al Senado de Estados Unidos de estar en el bolsillo de distintos capitanes de la industria, Rockefeller, JP Morgan, Carnegie, etc. Bueno, Doheny, que es un protagonista también en tu libro. Doheny también, sí, Doheny en California, claro. El negocio de las reservas petrolíferas federales. Pero como bien dijo Pablo, hay una cuestión de intensidad, ¿no? Recién estuve leyendo la biografía de Steve Jobs. Y una de las cosas fascinantes en esa biografía de Walter Isaacson, recién traducida en español, es que el gobierno está casi completamente ausente del libro. Estamos hablando de un libro de 500 páginas y el gobierno casi no está. Eso habla algo de la diferencia del emprendedurismo en Estados Unidos y en México. Necesito, a ver si no nos meto con una pregunta complicada y si siente que no la podemos responder, la saltamos. Estados Unidos, a finales del siglo XIX, tiene un capitalismo de cuates muy parecido al que nosotros vemos en México hoy. Pero Ted Roosevelt y la Suprema Corte estadounidense modifican las reglas del juego. Es decir, crean espacios de libertad para que los empresarios puedan hacer negocios sin necesidad de depender del gobierno. Y eso rompe con los monopolios. La ley toda la legislación antitrust viene de ese momento. A ver, ¿eso hace que haya empresarios que se han venido a hacerlo a México? No.
hasta ahora no, pero el hecho es que o sea, la lección que yo saco de este periodo es que una combinación de políticos y empresarios pueden arruinar una economía y arruinar una relación entre dos países. Si viajas hoy en día mucho entre Estados Unidos y México, se nota que estás rodeado por gente que pueden ser mexicanos, pueden ser norteamericanos, nadie sabe. Son jóvenes bien formados, educados, con mucha ambición, trabajan en empresas en Monterrey, en Tijuana y viajan mucho. Y eso, y hay muchísima integración. ¿Qué hubiera dicho William Jenkins si hubiera sabido de ese nivel de integración? Casi $500 billion de comercio entre los dos países anual. Inversión tremenda en México y una integración entre jóvenes, entre tecnócratas, entre empresarios jóvenes, imprescindible que puede ser que estamos al punto de quebrar todo eso. Porque por un rico norteamericano que lograr comprar una oficina muy, muy alta. Y a ver, digo, quien está viendo este programa, no hemos dicho una sola vez el nombre, Donald Trump, vamos a decirlo por primera vez. Es un personaje que está presente. Sí, Aurora, no me dejas mentir, pero en la mentalidad del mexicano, este gringo demonizado, ¿no? Encarnado en Johnston, decía yo, ahora en Jenkins, pues es como nos imaginamos a Donald Trump. Pues el tío Sam que nos enseñaron en la escuela es Donald Trump. ¿Vamos a un ciclo de gringofobia similar al que sufrió Jenkins en su momento? Bueno, yo creo que Trump sin duda está aumentando, digamos, si midiéramos un índice de gringofobia, no solo en México, sino en el mundo entero. Y pues para desgracia de todos, incluyendo a los norteamericanos que no votaron por Trump y detestan ese tipo de política, que también, bueno, son 3 millones más que los demás. Pero en realidad ese personaje que representa Trump y que yo creo que, bueno, hasta Jenkins se le queda chiquito, sí está generando, digamos, un cambio radical en una tendencia que efectivamente venía disminuyendo pues gradualmente, lentamente, desde los años en los el Tratado de Libre Comercio. Exactamente, hasta nuestros días, y pues que hoy, a partir de hace unos meses, cuando empezó la campaña en Estados Unidos, cuando empezaron los insultos hacia México, pues eso ha crecido. Pero ahora además tenemos que hablar de la mexicanofobia, ¿no? Como que realmente era, pues es algo que nunca se había utilizado en las campañas en Estados Unidos y que aparentemente era un fenómeno escondido que Trump sacó y que es muy fuerte. Nunca a nivel nacional, en algunas campañas en California para gobernadora, sí. Tiene razón. O sea, para llegar a la Casa Blanca no. A ver, Pero lo que me parece que habría que subrayar que hay un aspecto novedoso en Trump y en la imagen de Trump, porque no es el tío Sam, o no es el tío Sam tradicional. El tío Sam tradicional lo hemos codificado con el estereotipo de Estados Unidos que acecha, que pretende, que exige abrir el comercio, la inversión. Trump no. Trump quiere menos comercio, quiere subir los aranceles, poner barrera, quiere que las empresas estadounidenses no inviertan en México, quiere erigir un muro. Entonces, creo que ese es un aspecto novedoso. Es decir, es una imagen de alguien que rechaza la vecindad económica, una vecindad económica densa, intensa, que se ha construido a lo largo de varias décadas. Él pretende hacer borrón y cuenta nueva y pensar en poder prescindir de ese conjunto de relaciones económicas, de intercambio, de conexiones, finalmente de vidas, de personas. Exagero si te digo que el tío Sam tiene pretensiones imperialistas, mientras que Trump no las tiene.
Yo creo que exageras, pero haces bien. Es una exageración provechosa porque nos permite movernos de ese estereotipo. Porque por un lado, bueno, imperialista, muchos vemos con preocupación que, digamos, el liderazgo mundial de Estados Unidos, la función de coordinación que Estados Unidos, para bien o para mal, ha tenido en el mundo, en el sistema mundial, en las últimas décadas, se encuentra ahora en cierta precariedad bajo el prisma de las declaraciones y las decisiones de Trump. Pensar que uno pueda coordinar el sistema internacional con Twitter, lanzando, intimidando, lanzando ráfagas de amenaza, resulta no solo, resulta angustioso. Mac. Yo creo que Trump quiere aislar a los Estados Unidos. Prácticamente ha creado una alianza automática contra Estados Unidos. O sea, la mitad de Estados Unidos contra la otra mitad de Estados Unidos con México, con los musulmanes, con China, con los alemanes, con los demás. Prácticamente está creando una nueva alianza y la única cosa que México necesita hacer es juntarse a la alianza. Ahora, regresando al tema de empresarios, ¿dónde están? Y considerando el nivel de integración económica entre los dos países hoy en día, ¿dónde están las voces de empresarios que ven este escenario en una forma muy preocupante? O sea, ¿por qué no están alzando sus voces? ¿Por qué no están ¿Empresarios creando estadounidenses o mexicanos? Los dos juntos. Carlos Slim ha hablado un poco con contrapartes en Estados Unidos, pero ¿dónde están los Bill Gates, los grandes, las empresas que ya están integrados con México? ¿Por qué no están hablando del Carlos daño, Slim está hablando del con daño? Donald Trump. Sí, pero es una excepción y creo que la respuesta es que andan temidos, o sea, no quieren estar Temerosos. asociados en la mente, en la conciencia pública con el régimen de Trump. Y eso me conduce a pensar en algo que dijo Aurora sobre las tendencias de percepción en México. Y lo que hemos notado en años recientes es que son muy cambiables. El año pasado, según Latino Barómetro, solo un 15% de los mexicanos tuvieron o tenían una impresión negativa de Estados Unidos. 10 años para atrás, bajo George Bush en el 2006, un 45% de los mexicanos tuvieron una mala imagen de Estados Unidos. Eso nos habla de lo cambiable de las actitudes mexicanos hacia Estados Unidos y la probabilidad de que... Dale crédito a Barack Obama también. Bueno, también, por supuesto, por supuesto. No, precisamente es mi punto, que el ocupante de la Casa Blanca tiene mucho que ver con la percepción mexicana de Estados Unidos. Y la semana pasada el gobernador de Campeche anunció una medida. Un boicot. Su gobierno no comprará carros marca Ford. Es una cosa que puede extenderse en el mundo. No se los voy a preguntar fuera de aquí, pero en México esto puede empezar a ocurrir. Boicota a los productos estadounidenses, dado que estamos pues sufriendo el ramalazo de una relación de Trump con los mexicanos. Habría que muy ver que enredada. esos Ford no procedan de las plantas de Hermosillo, de Pues Chihuahua. claro. Es un populismo muy cortoplacista. Exactamente, porque son los mismos obreros mexicanos que van a sufrir si los mexicanos dejen de comprar Ford. Eso es un ejemplo del peligro de la gringofobia, esa tendencia de culpar a los norteamericanos para las malas cosas que suceden en el país. Tenemos ahorita en pantalla esta fotografía que nos hiciste favor de traer, que salió en la portada del periódico La Jornada, donde se está quemando, la pueden ver, una bandera de Estados Unidos diciendo que el gasolinazo es culpa de los Estados Unidos. Efectivamente es lo que comunica esa imagen junto con un título sobre el aumento del combustible, sí. Y es una tendencia que creo que estamos en el peligro, corriendo el peligro de ver más de esa retórica gringofóbica, sobre todo en los 18 meses por venir, cuando las elecciones o las campañas para la elección, para la presidencia en el 2018. Tú dirás que la gringofobia va a redituar políticamente a los candidatos que la utilicen. Sí. Que el candidato más gringofóbico
tiende a ganar. Hay peligro de que con el manejo de un lenguaje, una retórica gringofóbica para fortalecer sus bases, para tratar de aumentar su popularidad, que ese le conduce a una victoria en las urnas en julio del 2018. Y eso, el peligro ahí es de que México se convierte a unos pasos de convertirse en el próximo Venezuela, un país donde el régimen culpa siempre a los norteamericanos para todo lo malo que sucede en el país. Seguro que Trump va a invitar los candidatos presidenciales mexicanos a Washington. No, nada más a uno. Nada más a uno. Nada más a uno. A ver, viene un momento muy complicado y no sabemos muy bien, me siento un poco en la misma tónica que Mark, ¿cuánto de la globalofilia que se produjo en México después del Tratado de Libre Comercio va a tener hoy voz, peso, y cuánto de la globalifobia, estoy citando a Ernesto Zedillo, va a tener juego? Porque este es un país que también está partido. A ver, hay zonas enteras del país. Si está uno en Silao, si está uno en Tijuana, pues ser globalifóbico es suicida. Sí. Pero si está uno en Campeche o si está uno en Chiapas, es lo más sensato. Sí. Quiero preguntarles, ¿no? ¿Hacia dónde nos estamos moviendo? ¿Hacia combatir a Jenkins o hacia abrazar a Jenkins, digamos? Y sí les pido que sea el olfato y la intuición, no tenemos elementos muy profundos para responder, pero me gustaría saber su opinión. Pues yo diría que esa globalofilia, si acaso, o disminución de la gringofobia en México, es algo más frágil. Es algo muy frágil. Es mercurial. Sí. Sí, es muy volátil y en realidad tiene raíces profundas. De modo que yo creo que ahí, digamos, alguien como Trump ni siquiera se lo está preguntando. Él está haciendo todo para dirigirse a su público interno y estos son solo votos y opiniones favorables que le traen en este aislacionismo que lo hace ver hacia adentro. Pero eso que puede romper es algo que lo puede romper muy fácil y que un país como México, que le ha tomado tanto tiempo, tanta dificultad el tener una relación más amistosa, más armoniosa, más cooperativa, digamos, con Estados Unidos, pues es algo que yo veo muy frágil. Y sí es algo muy explotable, además de que la globalización pues ha traído muchos problemas, parte de los problemas que han hecho que gane Brexit, que gane Trump y que también son presentes en México. Pablo, estamos ya en ronda de conclusiones finales. Sí, no hay duda que el éxito de Trump es haber interceptado un malestar en contra de la globalización, que probablemente tiene raíces en la crisis de 2007-2008 en Estados Unidos, que dislocó la vida y los equilibrios sociales de millones de personas. Pero el programa de Trump, hay que decirlo, el programa de Trump es el de la crisis de 1929. O sea, eso es exactamente lo que la crisis de 1929 produjo sin que ningún político lo declamara, lo asumiera como programa explícito. Pero la crisis de 29 en Estados Unidos produjo eso, cierre del mercado a través de un arancel que encarecía drásticamente todas las barreras, el fin del mercado de capitales, de los préstamos, de las inversiones, la deportación de miles de mexicanos. Es decir, Trump lo que nos está, su bandera en realidad es lo que sucedió entre 1929 y 1932-33, con resultados terribles, muy aciagos. La gran cuestión, sin embargo, es quién rescata la globalización. Solo las empresas. Ese es el problema, que NAFTA nunca pudo, y el Telecán, nunca pudo ir más allá de las empresas. La Alianza para la Prosperidad y la Seguridad se encalló, y en parte, en cierta medida, por responsabilidad de Barack Obama, de un gran presidente, pero condicionado por esa opinión del Partido Demócrata y de otros. Es decir, el Telecán o crece o se extiende a otro ámbito, cosa que no pudo hacer, o probablemente está destinado a enfrentar un
una Pero reducción. la globalización ha beneficiado a México Sí, mucho. no hay duda. Mucho en ciertos sectores, sobre todo en ciertas regiones. En otros sectores no tanto, en ciertas regiones prácticamente nada. La verdad es que, o sea, si firmamos acuerdos de libre comercio, qué bueno. Y el problema es que el gobierno mexicano o el gobierno de cualquier estado tiene la responsabilidad de asegurar que los beneficios tocan a toda la población lo más posible. Ahí lo extraño es que, digamos, es la retórica de Trump es que el Tratado de Libre de Comercio solo ha beneficiado a México. Es un juego de suma Unilateralmente. cero en el que Estados Unidos ha perdido. Eso es el Y problema eso es totalmente absurdo. El problema de democracia junto con medios de comunicación te lleva al nacionalismo. O sea, el enemigo está afuera siempre. Pues se nos acabó el tiempo. Yo solamente quiero con ustedes felicitar a Andrew porque no es lo mismo discutir estos temas de nuestro presente a partir de un par de brochazos e intuiciones que revisando la estructura de la sociedad en la que nacimos y en la que vivimos a partir de personas que han sido fundacionales de esa sociedad. Y sin duda, Guillermo Jenkins lo fue. Y no es la primera vez que Andrew nos agarra librazos para entender problemas profundos. Lo hizo con El Tigre, que es una de las grandes biografías, insisto, que se han escrito para este país. Lo vuelve a hacer con Jenkins y me muero de ganas de saber quién es el próximo personaje, pero ten abierta aquí la puerta. ¿O no te puedes decir? ¿Hay algún indicio, no? Muchísimas, otro rico. Pues me encantaría hacer la biografía de Carlos Slim, por supuesto. Creo que nos podría ayudar a entender la segunda mitad del siglo XX y buena parte de lo que hay ahora en este siglo. Muchas gracias a los cuatro por esta posibilidad, por esta inteligencia puesta en la conversación. Y pues parece que le vamos a dedicar muchas horas a Donald Trump en este programa, así es que le seguiré dando lata para que me ayuden a entender lo que a mí me está costando y creo que a muchos otros comprender. Nos vemos la próxima semana. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.